Hoy hablaremos sobre el escepticismo. El escepticismo es la corriente filosófica que expresa la duda en la posibilidad de un conocimiento veraz, de la verdad objetiva. Los escépticos elevan la duda al nivel de un principio. Ante cada objeto dicen, son admisibles dos opiniones que se excluyen mutuamente, la afirmación y la negación. Y por eso nuestros conocimientos acerca de las cosas no son veraces. Pirrón de Elis fue un filósofo griego de la antigüedad clásica, a quien se le considera el primer filósofo escéptico, e igualmente la inspiración de la escuela conocida como pirronismo, fundada por Enesidemo en el siglo I a.C. Hizo de la duda el problema central de toda su filosofía. El único testimonio escrito de la obra pirrónica es una oda laudatoria dedicada a Alejandro Magno. El legado de su doctrina filosófica, recogido por su discípulo Timón el Silógrafo, nos ha llegado principalmente a través del Sexto Empírico. Según su testimonio, Pirrón era tan radical en su postura que negaba que se pudiera llegar a los primeros principios de la deducción aristotélica, aunque no era tan radical como Antístenes, que renunció a toda clase de filosofía. En la Edad Media, al no aceptar Pirrón el principio del silogismo, la filosofía escolástica rechazó el pirronismo. Tuvo gran ayuda a su discípulo Diónidas, quien junto con sus compañeros esceptistas Pargus y Lopecio contribuyeron a la difusión de sus enseñanzas. Por último, su frase célebre, suspende el juicio. Los temas más importantes criticados por los estoicos fueron los siguientes: la religión, la crítica a la posibilidad del conocimiento y la crítica a la ética objetiva. La religión. Se enfrentaron tanto a la religión popular politeísta como al concepto filosófico de lo divino, particularmente el estoico. En su crítica básica a la religión resuena un cierto eco de Xenófanes de Colofón. Tanto la religión popular como la filosófica son consecuencias de la antropomorfización. En el caso de la crítica a la teología estoica, creyeron que las pruebas de la existencia de Dios, la concepción de Dios como ser vivo, virtuoso, providencial, y la adivinación, las cuales eran creencia incompatible, según el escéptico Carneades, carecían de fundamento o eran absurdas o supersticiones. No fueron tanto ateos, sino agnósticos, puesto que el ateo cree saber que Dios no existe. Crítica a la posibilidad del conocimiento. Su negativa a aceptar el conocimiento sensible o perceptual y el racional se basa en la existencia de diferentes experiencias de conocimiento entre los hombres. Las impresiones de los sentidos son distintas en cada hombre. Las opiniones, consecuencia del ejercicio de la razón, también son distintas y frecuentemente opuestas. Negaron la existencia de las representaciones catalépticas, representaciones que según los estoicos eran el criterio de verdad por su autoevidencia. Una consecuencia de este punto de vista es el subjetivismo, la imposibilidad de alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad que esté a la base de nuestra experiencia subjetiva del mundo. No podemos decir la nieve es blanca o la miel es dulce, sino en este momento la nieve me parece blanca o la miel me sabe dulce. El escepticismo en algunos casos es tan radical que incluye al propio escepticismo. Ni siquiera sabemos con certeza si el propio escepticismo es verdadero, dijeron Arcesílao y Carneades. Crítica a la ética objetiva. La diversidad y oposición de opiniones de los distintos pueblos respecto de lo correcto e incorrecto, de lo justo e injusto, del bien y del mal, muestra que no existe el bien objetivo,
que los valores morales, la justicia y el derecho son convencionales. No existe el bien o mal en sí mismo o absoluto. Consecuencia, el subjetivismo ético. No podemos decir cómo es el bien, sino cómo nos parece. Consecuencias generales. En el ámbito del conocimiento, puesto que nada se puede conocer y todo es incierto, la posición más coherente es la de la apacía, o suspensión de todo discurso, y la epogé, aunque paradójicamente no renunciaron a ello, y todos ellos eran hábiles y temidos. También no afirmar de una cosa ni una determinada tesis ni su contraria, renunciar a toda opinión. Tal vez como consecuencia de este punto de vista, algunos como Pirrón y Arcesílao no escribieron nada. Aunque el relativismo y el subjetismo no son teorías totalmente idénticas al escepticismo, algunos escépticos de esa época también defendieron tesis relativas o creyeron que todas las cosas son subjetivas. En la esfera práctica, de la epogé nace la ausencia de pasiones, la apatía, y la ataraxia, que es indiferencia, quietud o imperturbabilidad. Los estados anímicos que pueden garantizar al sabio la felicidad. Curiosamente, el resultado del escéptico antiguo en esta esfera es el mismo al de Epicuro, y más aún al estoico. El sabio es el hombre sereno, dueño de sus propias pasiones y deseos, a los que consigue reducir, y ajeno al habitual prejuicio que tienen en los otros seres humanos las circunstancias exteriores adversas. Sin embargo, algunos escépticos como Arcesílao y Carnéades no llevaron el escepticismo radical a la vida práctica y defendieron un cierto probabilismo. Las acciones adecuadas son aquellas que nos pueden acercar más a la felicidad. Nuestros criterios de conducta deben evitar el dogmatismo, deben ser hipotéticos y en gran medida fieles a la tradición, el hábito y la costumbre. Fases del escepticismo como corriente filosófica. El escepticismo se divide en 3 fases. La primera es el pirronismo. Fue en la segunda mitad del siglo IV y el siglo III a.C., basado en el escepticismo antiguo. Los personajes principales fueron Pirrón y su discípulo Timón de Flionte. Segundo, el escepticismo de la Academia de Platón. Fue desde el siglo III hasta el siglo II a.C. Fue en la Academia Media con Arcesílao y la Academia Nueva con Carnéades. Tercero, neoescepticismo. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Fue basado en el neopirronismo dialéctico de Enesidemo y el neopirronismo de Sexto Empírico, que fue del año 180 al 220 después de Cristo.